Metepec. Llegamos a Metepec. En náhuatl significa en el Cerro de los Magueyes. Este pueblo mágico se caracteriza porque los artesanos transforman el barro en increíbles piezas. Este pueblo mágico también tiene edificios que son un poco más modernos, con edificios coloniales. Metepec forma parte del programa Pueblos Mágicos en el 2012. ¿Qué hacer en Metepec? Esta es la Plaza Juárez, que actualmente la están remodelando. Y aquí se encuentra la escultura de Clanchana. Es una sirena de Metepec. Es una figura mitológica indígena que representa a la Señora de las Aguas Dulces. El nombre de este ser mitológico proviene del náhuatl, que significa Atl, agua, Tonan, madre, y Chane, ser o espíritu mitológico. Es de mi agrado informarles que la plaza ya tiene a la Clanchana funcionando. Y atrás de mí está la iglesia del Calvario. Esta es la más representativa. Esta magnífica iglesia se construyó para la Virgen de los Dolores. Los interiores y la fachada son del estilo neoclásico y también se encuentra el famoso Árbol de la Vida. Hay muchas historias en torno a esta iglesia. Por ejemplo, en algún momento fue un punto importante para los bandidos, pero también fue un punto estratégico para la invasión francesa. Muy cerca de ahí se encuentra el ex convento de San Juan Bautista. Es del siglo XVI y se destaca por su fachada barroca. Este lugar es súper importante porque albergó a los primeros frailes franciscanos evangelizadores de toda esa zona. Justo afuera podrás ver el árbol de barro con la temática de la revolución y la independencia. Si ya te había empezado a sorprender Metepec, también este lugar tiene una leyenda y gira en torno a la Clanchana, también conocida como la sirena de Metepec. Se dice que tenía un temperamento muy peculiar porque dicen que era voluble, posesiva y vengativa. Si estaba contenta, su cola era negra y permitía que los pescadores tuvieran muchos peces. Cuando se enamoraba de algún humano, su cola se convertía en piernas. Y si un hombre no caía en su encanto, usaba su cola para ahogarlo. Con el paso del tiempo, las lagunas se secaron, la religión cambió estas culturas pesqueras a agrícolas, pero el encanto de la Clanchana se mantuvo durante todo este tiempo. Ya que dijimos que es un pueblo que usan mucho el barro, obviamente debería de tener un museo. Aquí podrás ver todas las obras nacionales e internacionales que han ganado premios, muchos árboles de la vida de diferentes temáticas, el ex convento de San Juan Bautista en miniatura, pero lo que no te puedes perder de este lugar es la olla más grande de barro del mundo, certificada por Guinness World Records, para que luego no te digan que no hay nada que ver en los pueblos mágicos. Nos encontramos en el Centro de Exposición y Venta Artesanal. Aquí los artesanos enseñan a los turistas cómo realizan ellos las figuras de barro, que va desde Arca de Noé, la famosa sirena de Metepec y el Árbol de la Vida, entre muchos más. En cuanto a su gastronomía, el platillo más famoso de este lugar se llama taco placero. Y yo diría que un poco exclusivo, porque solo lo venden los lunes en el mercado. Así que otras opciones que hay es el pambazo de chorizo verde o la sopa de médula. Y este lugar también tiene una bebida típica. Se llama la garañona. Los pobladores dicen que la mejor es la del bar 2 de abril. Y les tengo que decir que tienen razón, la de ahí es buenaza. Además también puedes pedir para llevar. Así nos despedimos de Metepec, pero nos esperan muchos lugares más. Nos vemos en el próximo Pueblo Mágico.